Las bendiciones espirituales del reino de Cristo son disfrutadas solamente por la gente que está dentro de ese reino, esto es la iglesia. Sabemos que un ciudadano de cualquier reino puede hacer cosas las cuales no están permitidas a un extranjero. Por ejemplo, los ciudadanos mexicanos pueden votar en México, pero los estadounidenses no. Solamente los que han sido salvos pertenecen al reino de Cristo. En este reino, ellos disfrutan las bendiciones que son solamente para los salvos. Las bendiciones para los salvos son solamente para el pueblo de Dios, quienes al mismo tiempo son ciudadanos del reino de Dios, miembros de la iglesia del Señor, miembros del cuerpo de Cristo e hijos de la familia de Dios. La Biblia se refiere a los salvos y sus bendiciones en todas estas formas. En el reino de Cristo, los salvos gozan del perdón de los pecados, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. La Biblia se refiere a los salvos también como a los miembros de la iglesia. La palabra griega para iglesia significa los llamados aparte. Dios nos llama para que nos separemos del mundo y para que nos juntemos a otros en una unión espiritual. Fiel a su promesa, Cristo es el edificador de su iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. La Biblia nos dice lo siguiente acerca de los primeros cristianos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Desde el primer día en que Cristo estableció su iglesia, Dios ha estado añadiendo a la iglesia todos los que son salvos por la sangre de Jesús. Esto demuestra que todos los salvos están en la iglesia. Como miembros de la iglesia, gozan de un sincero compañerismo con otros cristianos, al igual que con Cristo. Esta es otra gran bendición que Dios da a los salvos. Todos los que están en la iglesia o reino son también parte del cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia compara la iglesia con los miembros de un cuerpo humano, nos enseña que Jesús es la cabeza de este cuerpo espiritual, el cual es la iglesia. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1, 22 y 23. En esta comparación, la sangre de Cristo fluye por su cuerpo espiritual para limpiar y sanar nuestras almas continuamente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Este versículo enseña que Cristo dio su propia sangre por la iglesia. Las bendiciones espirituales que se obtienen por medio de la sangre de Jesús pueden ser disfrutadas solamente por los que están en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Las bendiciones para los salvos surgen también del hecho de que son hijos en la familia de Dios. La Biblia nos dice que la iglesia está formada por gentes que han nacido espiritualmente y por lo consiguiente han venido a ser hijos de Dios. Pablo decía a los cristianos en Roma: somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Solamente los salvos tienen a Cristo por hermano mayor y a Dios por Padre. La gente que no forma parte de este grupo de Dios, familia, iglesia, no puede disfrutar de estas maravillosas bendiciones. Al igual que Juan García, mucha gente piensa seriamente acerca del hecho de que Dios reserva sus más ricas bendiciones para los que están en su iglesia. ¿Cómo podemos encontrar hoy la iglesia de Dios sobre la tierra? La única forma para que podamos encontrar hoy la iglesia verdadera es conociendo cómo está descrita en el Nuevo Testamento. Durante los primeros 100 años de la iglesia, hombres inspirados por Dios escribieron las verdades divinas y las enviaron a varias iglesias e individuos. Estas cartas describen la verdadera iglesia. Estas mismas escrituras en el Nuevo Testamento siguen describiendo hoy a la verdadera iglesia. Puesto que Dios ha prometido que su iglesia continuará hasta el final de los tiempos, tenemos la seguridad de que sigue existiendo en nuestros días. La única manera en que podemos identificar la iglesia verdadera es aprendiendo el patrón de Dios, que acerca de ella está revelada solamente en el Nuevo Testamento.
Cientos de años antes de la existencia de la iglesia novotestamentaria, Dios dio a Moisés un patrón divino para la construcción del tabernáculo. Al igual que Dios instó a Moisés para que siguiera el patrón divino en la construcción del tabernáculo, Dios quiere que nosotros sigamos su patrón divino para su iglesia. En cualquier parte del mundo hay un grupo de gente que sigue este mismo patrón novotestamentario. Este grupo es una parte de la iglesia original de Jesucristo. Ellos no forman una nueva secta.